cuánto peso se pierde realmente con los fármacos GLP-1? ¿Podemos fiarnos de lo que dicen los estudios? ¿Acaso funcionan igual para todo tipo de pacientes? Como siempre, te lo cuento con criterio. Empezamos con la tercera sesión de GLP-1 con criterio en la que vamos a hablar sobre cuánto peso se pierde con estos fármacos. Concretamente, vamos a responder tres preguntas. Primero, vamos a ver qué nos dice la ciencia, qué resultados muestran los estudios y, más importante, cómo interpretarlos con precisión. En segundo lugar, vamos a ver qué pasa en realidad en la práctica clínica, porque como veremos, los resultados de los estudios no son directamente extrapolables al mundo real y mucho menos para todos los pacientes por igual. Por último, vamos a ver cómo interpretar todo esto para, como siempre, tomar mejores decisiones para nuestra salud. De verdad, te va a resultar útil tanto si estás dudando en empezar estos fármacos como si ya los has empezado y realmente no sabes bien qué esperar. Vamos a empezar primero repasando los estudios, pero antes quiero mostrarte una pequeña comparativa de cuánto peso se suele perder con los diferentes tratamientos que tenemos en la actualidad para perder peso. Son unos resultados aproximados, esto ya lo sé, pero básicamente lo que quiero es que tengas una especie de visión panorámica para que veas un poco dónde encaja, en qué rango de pérdida de peso se mueven los fármacos. Primero lo que tenemos aquí es cuánto peso se suele perder con la dieta. Básicamente se estima que es entre un 5 y un 10% en un año de tratamiento. He puesto aquí en la gráfica un 7,5%. Luego ya si nos vamos a tratamientos más eficaces que la dieta, entonces sí tendríamos los fármacos. En primer lugar tenemos el semaglutide, que es el famoso Ozempic, se llama Wegovy para tratar obesidad, que ya nos vamos a un 15% de pérdida de peso, incluso un 16-17% como media de pérdida de peso. Es decir, si empiezas el tratamiento con 100 kilos, pues en algo más de un año puedes haber perdido algo más de 15 kilos. Luego tenemos la tirzepatida, el tirzepatide, que es el Mounjaro, que este es un agonista GLP-1, pero que además tiene un pequeño efecto sobre otra hormona llamada GIP. Y este es un poquito más eficaz, se pierde algo más de un 20% de peso, en torno a un 22% de peso de media. Lo dicho, si pesas 100 kilos, pues puedes esperar perder algo más de 20 kilos en algo más de un año, ¿eh? Porque los resultados siempre tienen un tiempo de tratamiento concreto. Y por último, superior a todos los fármacos disponibles en la actualidad, tenemos la pérdida de peso con cirugía bariátrica. Aquí he puesto 35% para demostrar que claramente es más eficaz que los fármacos, aunque es cierto que también es muy variable porque hay muchos tipos de cirugía. No es lo mismo una manga gástrica que un bypass. Podemos llegar incluso a eficacias de pérdida de peso de casi el 50% del peso, por supuesto con cirugías más agresivas que tienen más riesgo y que muchas de ellas ya están obsoletas. Pero bueno, para efectos prácticos de esta sesión, lo que quiero que entiendas es en qué rango de peso nos movemos con los fármacos, que sería pues en torno al 15-20% de pérdida de peso. Y ahora sí, vamos a ver cuánto peso concreto se pierde con cada fármaco. En primer lugar, lo que tienes aquí en pantalla es la pérdida de peso utilizando semaglutide, que es el Ozempic o Wegovy, en el estudio principal que demostró la pérdida de peso con este fármaco, que es el STEP. Como ves, en un periodo de 68 semanas, los pacientes que hicieron tratamiento con placebo pues perdieron más o menos un 2-3% de peso, mientras que los que hicieron semaglutide lograron una pérdida de peso media de pues en torno al 16%. Lo que decíamos, no son tan importantes los números como parecen. Lo irás descubriendo a lo largo de la sesión. Ahora te enseño la pérdida de peso con el principal estudio que evaluó el Mounjaro, el tirzepatide, que en este caso aquí además esta tabla lo que muestra es las diferentes pérdidas de peso con las diferentes dosis.
Como ves, la pérdida de peso media depende de las dosis. Los pacientes que se trataron con placebo perdieron en torno a un 2 y pico por ciento de peso, mientras que con las diferentes dosis de Mounjaro consiguieron perder un 16%, un 21%, hasta un 22 y pico por ciento de peso en 72 semanas con las dosis máximas. Es decir, si tú te tratas con Mounjaro, puedes esperar una pérdida de peso media en algo más de un año de un 22% de peso. Pero cuidado, y por eso decía que los números no son tan importantes, porque estos resultados, para poder interpretarlos bien, tenemos que superar dos pequeñas trampas. La primera trampa a lo que nos enfrentamos es la trampa de las medias. Los resultados que hemos visto hasta ahora son simples medias de pérdida de peso, pero hay gente que pierde más o gente que pierde menos peso. Lo vas a ver muy claro en la siguiente gráfica. Esta gráfica sale del estudio STEP, el estudio de semaglutide. Aquí lo que vemos es cuánta gente, no cuánto peso se pierde, sino cuánta gente logró perder más de un 5, más de un 10, más de un 15 o más de un 20% de su peso. Recordemos que la pérdida de peso media con semaglutide, con Wegovy, era del 16%. Vale, muy bien. Pero resulta que hay un 34% de los pacientes, un tercio, nada más y nada menos, que pierde más de un 20% de peso. Claro, entonces, ¿tú qué puedes esperar? ¿Que vas a estar justo en la media? Quizá tienes variables, elementos en tu vida que te facilitan la pérdida de peso, o quizá tienes elementos en tu vida que te los dificultan. Porque por otro lado, también resulta que hay, pues fijaros, esto es un 5% de pérdida de peso que lo consiguen un 92% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 8% de pacientes que no consiguen perder ni siquiera más de un 5% de peso. Igual que más de un 10% de peso lo consiguen el 75% de los pacientes. ¿Qué significa? Que hay un 25% de los pacientes que no logran perder más de un 10% de peso. Con lo cual, cuidado con la trampa de las medias. Una cosa es la media de pérdida de peso, que engloba a 6.000, 8.000, 10.000 pacientes, pero otra cosa es lo que tú puedes conseguir en tu caso concreto, que quizá es muy diferente. No me voy a extender, pero lo mismo sucede con el Mounjaro. En este caso, pues, esto sí que parece que está claro, porque además recientemente se ha publicado un estudio que compara directamente Mounjaro con Wegovy, y el Mounjaro parece que se pierde algo más de peso. Esto ya lo sabíamos, pero en esencia viene a confirmarlo. No me voy a extender porque al final es lo mismo, ¿no? Decimos que el Mounjaro, la pérdida de peso medio es del 20-22%, pero como vemos aquí, resulta que con la dosis de 15 miligramos, que sería esta, hay un 40% de los pacientes que incluso pierde más de un 25%. Y por contra, en el extremo negativo, pues lo que decíamos, hay un 96% de pacientes que pierden más de un 5% de peso, pero el 4% restante ni siquiera logra perder un 5%. Vale que la media va a estar por aquí. La media va a estar en torno a un 20% de peso. Y de hecho, fijaros, aquí lo vemos. ¿Quién pierde más de un 20% de peso con Mounjaro? Pues el 62, entre el 55 con la dosis de 10 miligramos, 62% de los pacientes con la dosis de 15. Es decir, sí, muy bien, la pérdida de peso media de todo el estudio completo es el 22, pero como vemos, ya los propios estudios nos dicen que hay cierta variabilidad. Y si somos honestos, si el profesional es honesto con el paciente y quiere decirle la verdad, pues no te puedo decir cuánto peso exacto vas a perder. Lo que te tengo que decir es que es variable. Y ojo, segunda trampa que debemos superar para interpretar correctamente los resultados de los estudios. Hay que tener en cuenta que un estudio no es más que un experimento en unas condiciones determinadas, pero que nunca nos va a dar los resultados exactos que nos va a dar el mundo real. Y esto en realidad no es ninguna trampa, porque esto es algo perfectamente conocido para cualquiera que sepa un mínimo de ciencia.
Obviamente, el gurú de cabecera que te encuentras en TikTok o en Instagram, ese no lo sabe, pero es que ese tío o esa tía no tiene ni idea de ciencia. Cualquier médico, cualquier nutricionista, cualquier profesional con un mínimo bagaje científico debería saber esto. Y si no lo sabe, tenemos un problema. ¿A qué me refiero? A que un ensayo clínico, que es un estudio de alta calidad, que son los que se hacen para valorar los fármacos, los resultados se miden en términos de eficacia. Esto significa que valoramos si el fármaco es bueno o no en condiciones ideales. ¿Por qué un experimento para asegurar que los resultados son fiables se hace en unos pacientes seleccionados? No se seleccionan pacientes enfermos, pacientes muy mayores, pacientes muy jóvenes, mujeres embarazadas. Se selecciona gente que puede ser sometida al experimento. Además, se les hace un seguimiento estricto. Se asegura que consigan la máxima adherencia, que lo que les recomendamos lo hagan. Y en definitiva, se hace en condiciones ideales. Esto cuesta muchos millones y tenemos que asegurar que el experimento salga bien. Por tanto, se hace en condiciones perfectas. Sin embargo, cuando nos vamos a la vida real, que un fármaco funcione o no funcione no se mide en términos de eficacia, sino que en la vida real se mide en términos de efectividad. Y la efectividad tiene una capa de vida real, tiene una capa de inconvenientes, de situaciones excepcionales que obviamente influyen en los resultados. Por tanto, no podemos esperar que los resultados de un estudio sean directamente los mismos que en el mundo real, porque si comparamos al estudio resulta que en la vida real los pacientes son diversos, más mayores, más jóvenes, más guapos, más feos, el seguimiento no es tan ideal, pues porque te saltas una visita, porque no te la puedes pagar, porque tu médico pasa de ti. La adherencia es variable, pues porque surgen mil inconvenientes que no te permiten hacerlo, porque en definitiva estás trabajando en un entorno real. Con lo cual, esto hay que tenerlo perfectamente en cuenta a la hora de ajustar las expectativas. No vale revisar un estudio y decir, ah, mira, pues peso 100 kilos, como la media de pérdida de peso son 20, yo voy a perder 20 kilos. Ni de broma. No lo podemos extrapolar. Primero, porque el propio estudio ya nos dice que los resultados son variables. Y segundo, porque el estudio está hecho en condiciones ideales, que se miden con eficacia, mientras que tú vas a trabajar en tu vida real y eso lo medimos en efectividad. Vamos ahora a ver, vamos a bajar todo esto más técnico, más de ciencia. Vamos a ver cómo llevamos todo esto al mundo real. ¿Qué sucede con la pérdida de peso en la consulta? Que al final es lo que yo veo en mi día a día. Te voy a hablar de tres conceptos clave para que entiendas la realidad de la pérdida de peso con estos fármacos. Primero, ya lo decían los estudios, que hay variabilidad individual, pues en la vida real ni te cuento. Resulta que hay un montón de factores que modulan, que modifican cuánto peso se puede llegar a perder. Y esto es conocido. Por ejemplo, sabemos que hay factores individuales, la genética, la edad, la altura, el sexo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero nunca va a poder perder el mismo peso un chaval de 20 años que juega al baloncesto y que le gusta el deporte y mide 1,90 m que una señora de 1,50 m posmenopáusica que no puede moverse porque le duelen las rodillas. Es obvio, pero hay que recordarlo. En segundo lugar, hay factores dependientes del propio fármaco, según la dosis que toleres, según la respuesta individual, según el tiempo que hagas de tratamiento. Sabemos que si el tratamiento se mantiene 6 meses, un año, año y medio, pues podemos esperar más pérdida de peso que si haces un tratamiento de quita y pon, como ahora muchos médicos recomiendan de forma totalmente inadecuada. Además, hay factores sociales y psicológicos, la capacidad que tú tengas de hacer cambios de rutinas, el apoyo que tú tengas en tu día a día, de la familia, de tu entorno, del trabajo, el tiempo libre para autocuidarte, la capacidad física o psicológica que tengas de hacer cambios y de hacer ejercicio. En definitiva, factores sociales y conductuales. Y por último, otros tantos factores que ni siquiera conocemos. Al final,
La pérdida de peso y en general la obesidad es una enfermedad increíblemente compleja en la que entran factores biológicos, factores sociales, factores conductuales a todos los niveles. Por tanto, nunca vamos a poder controlar todos los factores y por tanto nunca vamos a poder adivinar cuánto peso se puede perder a nivel exacto. Para mostrártelo de forma gráfica y volviendo al ejemplo del tirzepatide, del Mounjaro, que decíamos que la pérdida de peso media era del 20%, pues sí, quizá en el 20% de pérdida de peso aquí vamos a encontrar a un montón de gente y es bastante probable que pierdas en torno al 20%. Pero a lo mejor resulta que tú tienes buena genética y que tú eres un afortunado o una afortunada y puedes perder un 25% de peso. Y a lo mejor resulta que yo, pues me duelen las rodillas, no soy capaz de hacer cambios porque trabajo de sol a sol y solo consigo perder un 5%. Y a lo mejor resulta que hay gente que pierde un 30%, que curiosamente muchas veces es ese influencer que vemos en TikTok y que a lo mejor incluso hasta se inventa los números. Ojo, es posible que se pierda un 30% y a lo mejor es un afortunado o a lo mejor está haciendo las cosas mal. Pero bueno, lo que hay que considerar es que todas estas pérdidas de peso son pérdidas de peso que entran dentro de lo normal. Y si tú, independientemente de que pierdas un 5, un 20 o un 30%, estás ganando salud, significa que estás cumpliendo los verdaderos objetivos. No es tanto el kilo a kilo, sino el éxito en términos de salud. Por tanto, todo lo que ves en pantalla lo deberías considerar correcto. Segundo elemento que influye en la pérdida de peso, las mentiras que nos cuenta la báscula. Aquí hay un error de base y esto aquí todos somos víctimas, incluso los profesionales, es que vivimos en la cultura de la dieta, en un entorno pesocéntrico donde pensamos que lo más importante es el peso, el peso, el peso. Y en ese contexto se nos olvida que sí, el peso puede estar muy bien, pero es que no tenemos manera de medirlo exactamente. Es decir, dicho de otra forma, ¿no? El peso nunca refleja exactamente, con precisión, lo que está pasando por dentro. ¿Y por qué sucede esto? Pues hay algo que todo el mundo sabe, ¿no? La báscula no diferencia la grasa del músculo. Esto está muy bien, es totalmente cierto. Si tú haces un tratamiento en malas condiciones, con un déficit calórico demasiado estricto, sin hacer ejercicio, es probable que pierdas mucho músculo y a lo mejor tú te alegras mucho porque pierdes peso, pero en realidad metabólicamente no estás haciendo la recomposición corporal que queremos. Yo creo que esto a día de hoy, por suerte, lo sabe todo el mundo. Pero es que hay mucho más. Resulta que los GLP-1 son fármacos que pueden causar estreñimiento. Y si estás estreñido, pues quizá estás perdiendo peso, pero la báscula te engaña, porque al final la caca ahí también tiene un cierto peso. Pero es que todavía hay más. El factor más relevante a la hora de cambiar el peso a corto plazo es el agua corporal. Si tomas más o menos sal, retienes más o menos líquido. Si tomas hidratos de carbono, retienes líquidos. Ojo, no significa que esto sea malo, ¿eh? Retendrás líquido y luego los orinarás en un par de días. Pero si tú pasas de no comer hidratos a comer hidratos, ahí vas a ganar un kilo que no es un kilo de grasa, de obesidad de verdad, es un kilo simplemente de retención de líquido de ese día. Si tienes edemas porque tengas algún tipo de enfermedad de retención de líquidos, pues por ejemplo las famosas varices que se te hinchan las piernas, eso puede hacerte retener algo de líquido y falsear increíblemente los resultados de la báscula. Es más, la variabilidad del agua es tan importante que puede llegar a ser de más menos 2 kilos al día. Y ahora yo te planteo una cosa. Resulta que quieres perder máximo, máximo, máximo un kilo a la semana. Luego veremos qué es lo que recomendamos. Vamos a intentar medir con la báscula perder un kilo de grasa a la semana cuando la báscula va a variar 2 kilos al día simplemente por la cantidad de agua. Yo creo que es obvio que el peso se nos queda muy corto como vara de medir el éxito cuando queremos perder peso, ¿no? Queremos medir un kilo con algo que falla 2. Imposible que sea exacto. Por tanto, lo que tienes que hacer aquí es ser más listo que la báscula e interpretar estos resultados. Y para que lo entiendas bien, te quiero transmitir un ejemplo que a mí me resulta muy memorable,
que lo he titulado con el nombre de efecto sushi, para que entiendas un poco de golpe cuánto puede variar la báscula de un día a otro y cuáles son los elementos clave que influyen en ello. No sé si te gusta el sushi, a mí me encanta. De vez en cuando me voy a comer con mi familia, típico buffet libre, sushi. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sushi? Primero, que comes arroz, que lleva hidratos de carbono. Y además resulta que el arroz del sushi lo marinan con vinagre de arroz que está hasta arriba de azúcar. Eso te va a hacer retener líquido. Segundo, vas a tomar salsa de soja. La salsa de soja está hasta arriba de sal. La sal te hace retener líquidos. Vas a retener líquido. Tercero, probablemente si eres como yo te bebas una cervecita o también acabarás comiendo más de la cuenta. Calorías adicionales, vas a retener también un poquito más. Claro, uno va al sushi y resulta que te comes un par de platos y al día siguiente dices, madre mía, he engordado 2 kilos. Claro, es que el sushi engorda un montón. No, no, el sushi engorda pues por las calorías que lleve, como cualquier otra comida. Lo que pasa, y esto es lo que sí que hace el sushi, te hace retener un montón de líquido. A lo mejor vas al sushi, te comes el equivalente a engordar 200 gramos, pero sales de allí con 2 kilos más. ¿Son 2 kilos reales? No, son 2 kilos de quita y pon. Vas a retener líquido, al día siguiente pesarás 2 kilos más y a lo largo de 48-72 horas tu cuerpo irá eliminando la sal, irá eliminando los hidratos, irá eliminando el agua y recuperarás tu peso. Con lo cual, por favor, no te dejes engañar por el efecto sushi. Puede ser muy frustrante ver cómo te permites un pequeño extra. A veces es simplemente, oye, me he tomado una tostada con 2 anchoas que llevan bastante sal. Y por ese pequeño extra acabas completamente frustrado porque has engordado 1 kilo completamente falso. No te fíes de la báscula. Recuerda el efecto sushi. Y ahora, antes de continuar, quiero hacer una breve reflexión porque no sé si te has dado cuenta, pero lo que hemos dicho hasta ahora, todo junto, es muy bestia. Resulta que, si los estudios no son directamente aplicables al mundo real, si cada persona responde diferente a los fármacos, y si la báscula miente tanto, ¿realmente podemos fiarnos del peso como indicador de éxito del tratamiento? Pues amigo, yo creo que ya debería ser obvio a estas alturas, respuesta corta, no podemos fiarnos del peso si no sabemos interpretarlo. Espero que ahora te resulte un poco más fácil y de hecho, si lo tuyo son los números, porque a todos nos gusta cuantificar y tener algún numerito para ver la evolución, pues el peso lo podrías llegar a acompañar de alguna otra medida de volumen. Pues algo tan sencillo como medirte la cintura o un simple pantalón, un simple cinturón que no te cabía y ahora sí te cabe. Si tú estás reduciendo el volumen y además estás perdiendo peso, pues probablemente estos dos datos en combinación te va a dar una mejor medida del éxito, mucho mejor que simplemente el peso, pues por todo esto que comentábamos, ¿no? Porque realmente hay mucha variabilidad y porque la báscula nos miente tanto. Pero si realmente quieres ser fino, fino y elegir los mejores indicadores de éxito del tratamiento, que por supuesto van más allá del peso, tienes que fijarte en lo siguiente. Primero, indicadores de funcionalidad. Aunque no estés perdiendo mucho peso, si está mejorando tu energía, tu movilidad, te sientes más ágil, duermes mejor por la noche, seguramente eso significa que el fármaco te está funcionando bien. También medidas de salud metabólica. Tú querías perder 10 kilos, vale, y solo llevas 5. Puedes frustrarte o puedes pensar que si están mejorando las apneas y los ronquidos nocturnos, la hipertensión, el azúcar, el colesterol o si has podido retirarte medicación, eso es mucho mejor indicador de éxito que es perder 3 kilos más. Por último, y esto es más importante conforme vamos avanzando en el tratamiento, cambios conductuales. Si el tratamiento te está sirviendo para aprender habilidades de gestión y planificación en la cocina, para mejorar tu relación con la comida, para planificar, para integrar en tu vida rutinas saludables de autocuidado,
automáticamente ya empiezas a planificar, automáticamente reservas tu hora para el ejercicio. Si el fármaco te ha ayudado a integrar todas estas rutinas y además has ganado salud metabólica y además has ganado funcionalidad, que sepas que esto es mucho más relevante y te garantiza que lo estás haciendo bien mucho más que simplemente perder 2 kilos adicionales. Así que por favor, démosle la importancia a lo que realmente la tiene, que como digo, rara vez es solo el peso. Y por último, ya estamos acabando, pero es una pregunta que no podía dejar en el tintero porque me la hacéis mucho, es ¿cuál sería el ritmo de pérdida de peso normal? La velocidad de pérdida de peso normal, ¿no? Típica pregunta, Antonio, ¿y cuánto puedo perder en un mes? Pues aquí te voy a dar la respuesta. Lo primero que quiero que sepas es que el primer mes nunca es representativo, con lo cual hay que posponer el juicio. No vale que si el primer mes pierdes mucho peso, pierdes muy poco, o que tires cohetes o que te mueras de lástima, no. El primer mes falla bastante porque muchas veces venimos de hacer dietas de muy mala calidad y en cuanto mejoras la calidad de la dieta, reduces inflamación, reduces retención de líquidos, entonces a lo mejor el primer mes pierdes 5 o 6 kilos, lo cual es una auténtica barbaridad, pero no es del todo preciso. Si eso sucede, está bien. A veces lo que sucede es justo lo contrario. Empezamos con dosis bajas de medicación porque queremos garantizar que siente bien y se pierde menos peso porque son menos eficaces. Depende mucho de la persona, pero hay gente que las dosis bajitas le hacen poco efecto. Ostras, es que el primer mes solo he perdido 1 kilo. Está bien, el primer mes es un poco de prueba, asegurar que todo funcione bien. Con lo cual, en resumen, por favor, no te fíes del primer mes. Puede ser que pierdas de más, puede ser que pierdas de menos. Nunca es representativo. Ahora bien, cuando ya estamos en una velocidad de crucero, cualquier pérdida de peso por encima de 1 kilo al mes es un buen progreso. Estoy harto de decirlo. Los pacientes se me frustran cuando pierden 1 kilo solo en un mes, pero perder más de 1 kilo es un éxito rotundo. Imagínate que llevas años luchando por perder peso, no puedes, no puedes, no puedes, y que ahora de repente empiezas a perder 1 kilo al mes y encima sin pasar hambre. Es un éxito y además casi seguro que se va a acompañar de mejorías de la salud, con lo cual todo lo que supere 1 kilo al mes, perfecto. Si queremos ir más allá y queremos irnos al ideal, idealísimo, pues todo lo que esté en torno a los 2, máximo 3 kilos al mes es excelente. En este punto, de los 2-3 kilos al mes, vamos a conseguir una pérdida de peso rápida y además no tan rápida como para dañar el músculo. Con lo cual, para mí este es el equilibrio ideal, ¿no? Aceleramos la pérdida de peso, no reducimos en exceso calorías, con lo cual minimizamos el riesgo de desnutrición, minimizamos el riesgo de pérdida de masa muscular. Para mí este sería el punto dulce de pérdida de peso. ¿Que queremos apretar un poco más? Lo máximo. Lo máximo serían 4 kilos al mes, 1 kilo de peso a la semana. ¿Y por qué digo lo máximo? Porque cuando ya nos acercamos a los 4 kilos al mes, ya aumenta el riesgo de pérdida de masa muscular. Por tanto, sí, perder 1 kilo a la semana está bien, pero no es lo ideal, sino lo máximo. Esto es un matiz importante. Hay gente que cuando pierde 4 kilos al mes, bueno, no está mal. No, no, no está mal, no, es lo máximo. ¿Vale? Ostras, he perdido 2 kilos al mes. Yo quería 4. Bueno, 2 está muy bien. 4 es el ganador del mundial de pérdida de peso. Y ojo, ya sé que en internet vais a ver gente que te habla de perder 6-7 kilos al mes, de que ha perdido 30 kilos en 3 meses. Eso es incorrecto. No le tengáis envidia a este tipo de gente, al revés, que os den lástima, porque probablemente quien pierde más de 4 o 5 kilos al mes, sabiendo que el primer mes no es representativo y sabiendo que la báscula miente, pero quien pierde sistemáticamente y de forma consistente a lo largo de varios meses más de 4 o 5 kilos al mes, seguramente es porque el tratamiento está siendo incorrecto. A mí me da mucha pena, ¿no? Porque muchas veces este tipo de pacientes pues son víctimas de lo que leen en redes sociales, son víctimas de un médico que ni siquiera les ha mirado a la cara, que te ha dado el boli, te ha hecho la receta y actúan poco más que como un camello. Toma la medicación y tú pierdes peso por tu cuenta. No le hablan de comer proteína, no hablan de ejercicio de fuerza, no hablan de ningún cambio conductual que al final es lo importante a la larga. Así que, lejos de tener envidia a quien pierde más de 4 kilos, que os dé pena porque pobrecito seguramente no esté haciendo bien el tratamiento. Y
Esta ya sí que es la última diapositiva que quiero mostraros. Simplemente quiero que veáis un gráfico de toda esta pérdida de peso que hemos hablado, cómo se ve cuando la pasamos a modo visual, porque creo que es muy útil muchas veces, ¿no? Cuando lo vemos, el famoso una imagen vale más que mil palabras, esto es muy representativo y ayuda a eliminar grandes mitos que pueden ser muy frustrantes. ¿A qué me refiero? Cuando la gente pierde peso, muchas veces se imagina que la pérdida de peso se parece a esto, ¿no? Este es tu peso, estás aquí con una obesidad, lo que sea, empiezas con la dieta, empiezas con la medicación y te piensas que la pérdida de peso va a ir así de forma lineal. Cuando la realidad es que la pérdida de peso normal, saludable, médica, correcta, se parece mucho más a esto. Ahora pierdes un poquito, ahora ganas, ahora pierdes, ahora ganas, ahora pierdes, ahora te mantienes un poco, ahora pierdes un montón, ahora ha sido Navidades y ganas, ahora pierdes. Pero aquí, como veis, lo importante es que se mantiene la tendencia a la baja. Quizá estos dos pacientes llegan al mismo punto. La diferencia clave aquí es que si tú te esperas esto, aquí vas a frustrarte. Porque aquí vas a decir, uy, qué bien, uy, qué mal, 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 cuando la realidad es que el tratamiento está yendo perfecto. Lo que pasa es que la pérdida de peso nunca es lineal, no es matemática. Entonces, mucho cuidado con tener unas falsas expectativas, porque no hay nada que me dé más pena que ver un paciente que está haciendo todo perfecto, que está siguiendo una evolución como esta, que es una evolución correcta y saludable, y que abandone el tratamiento porque piensa que no le funciona. Si no te funciona es una cosa. Hay poca gente, pero por desgracia hay veces en el que el tratamiento no funciona, ¿vale? Pues si estás haciendo un control, un seguimiento médico adecuado, lo detectaremos y lo suspenderemos. Perfecto. Pero es que esto no es que no te funcione. Esto es un tratamiento que está funcionando perfectamente, así que si tu evolución está siendo esta y vives frustrado o cabreado, el problema no lo tiene el fármaco, el problema lo tienes en cómo interpretas los resultados y por supuesto para eso te lo estoy contando, para que cambies el chip, ¿vale? Y ahora ya sí, familia, vamos con las conclusiones de esta tercera sesión. Recordemos, los estudios no son directamente aplicables al mundo real, suelen dar medias y las medias no son exactamente lo que le va a pasar a todo el mundo. Además, la pérdida de peso normal es muy variable y depende de múltiples factores. Recordemos también que el peso falla como medida de éxito y debe ser interpretado o mejor aún acompañado de otros indicadores de salud más relevantes. Y ahora sí acabo con una reflexión. Lo importante no es cuánto peso pierdes, sino cuánta salud ganas. Gracias por estar ahí y como siempre espero que te sirva para tomar mejores decisiones de salud. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós.